Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el primer libro de los Reyes, Melahim. Primer libro de los Reyes, capítulo 3. Bueno, vamos a comenzar este capítulo 3. Ya estamos mirando la vida del rey Salomón y su gobierno, su trabajo. Ya en el capítulo 2 ya había fallecido el rey David y también Salomón había hecho justicia a todo eso que habían vivido corrompidamente, esos que habían creído que nunca iba a llegar el castigo divino, ¿no? Como Joab, como Simei y como Adonías, ¿no? Que siempre pensaron que podrían usar la astucia, la sinvergüencía y al final cayó sobre ellos la justicia, ¿no? Pero ya en el capítulo 3 comienzan los planes que tiene Salomón para sostener. Recuerden que Salomón recibe un reino ya consolidado, se puede decir. Ya no hay enemigos, ya hay riquezas. El rey David preparó todo para la construcción del templo. También preparó inclusive cómo se iba a administrar, qué grupo iba a estar, hizo planos, todo bien detalladamente. Y ahora solamente faltaba ya gobernar. Esta es la hora en que el pueblo puede disfrutar de las promesas que se le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. O sea que este gobierno de Salomón es uno de los gobiernos donde se pudo disfrutar, vivir todas las promesas que se había hecho en el pasado. Entonces una figura de lo que va a ser el reino del Mesías. Pero después vamos a ir viendo cuáles fueron los problemas que hubo acá. Recuerden que el libro de Reyes se escribió para que podamos saber cómo tiene que ser el reinado y cuáles son los errores que ocurrió y que hicieron que fracasen. Bueno, vamos a comenzar. Versículo 1 dice capítulo 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Eterno, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre del Eterno hasta aquellos tiempos. Esta primera parte habla de lo que hizo Salomón. Ahora, ¿qué idea tuvo él? En aquel tiempo uno de los imperios, se puede decir, los gobiernos más fuertes que había era Egipto, ¿no? A pesar de toda la tragedia que sufrió unos 500 años atrás, ¿no? Por medio de las plagas, ya Egipto se había levantado nuevamente, era una fuerza poderosa, estaba conquistando varios territorios y Salomón pensó: la mejor manera de que un día no nos quieran invadir o atacar es haciendo alianza. Esa fue la manera que él pensó. Es la manera que se hacía en aquella época. Fíjense que a Salomón no le preocupó todavía los babilonios ni los asirios que estaban más hacia el norte, ¿no? Que también después serían amenaza. Inclusive esas fuerzas en el tiempo de David habían recibido algunos pequeños ataques de David, ¿no? David le había demostrado que no tenía temor, porque David llegó hasta el Éufrates, habíamos visto. Entonces, como que por el lado del, se puede decir, del oriente, no había tanta preocupación por Salomón. Pero el lado del occidente, el lado de los egipcios, como que teníamos que hacer algún acuerdo. Entonces, cuando había este tipo de acuerdos, este tipo de alianzas, es imposible que el rey intente invadir Jerusalén o Judá o Israel, porque su hija es reina. Su hija está como reina. ¿Cómo va a destruir el país de su propia familia? Entonces es una estrategia muy buena que usó Salomón. Pero no creo que haya sido esto la voluntad del Padre, porque en los mandamientos dice que no harás parentesco con mujeres extranjeras. Entonces de entrada luego ya vemos que
¿cómo se puede decir? Esta estrategia política de Salomón no estaba correcta, no estaba bien. De entrada lo oye. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué va a ocurrir después? Pero recuerden, todo lo que ocurre en la vida de Salomón hasta acá, está comenzando, todavía tiene base de lo que dejó el rey David. Por eso todavía como que no se nota estas faltas. Y también dice aquí, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre del Eterno hasta aquellos tiempos. ¿Qué significa eso? Como no había un lugar específico para adorar a Dios, generalmente los hebreos usaron una costumbre pagana, que es ir a hacer altares en las montañas, en los lugares elevados, y desde ahí invocar a Dios. Los cananeos hacían así. Ellos empezaron a edificar en esos lugares. Pero en el caso de los hebreos, ellos hicieron altares para adorar al Eterno, al Todopoderoso. Pero estaban imitando esa manera. Otra cosa que no estaba bien. En los tiempos de los jueces se hizo mucho esta práctica. Cuando se levantaba un juez, lo primero que hacía era interrumpir esta práctica. También en el tiempo de David, David interrumpió esta práctica. David no permitió. Inclusive David, vamos a leer un poco un libro, Crónicas capítulo, segunda de Crónicas. Fíjense lo que David había hecho en sus tiempos. Segunda de Crónicas capítulo 1. Versículo 3. Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 3. Dice, y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión, en esta zona, en este territorio, donde vivían anteriormente los gabaonitas. Ahí se había edificado el tabernáculo de reunión, dice. Estaba el tabernáculo de reunión de Elohim, que Moisés, siervo del Eterno, había hecho en el desierto. Todavía estaba ese tabernáculo ahí. No sabemos si con las mismas telas, ¿no? 500 años después tal vez las telas ya se descompusieron todo, pero creo que con los mismos, todas esas, lo que tenía el lugar santo y santísimo, esos que le cubrían de colores, de pieles de tejones, todo eso permanecía ahí. Imagínense tantos años, el tabernáculo seguía en pie. Pero dice, David había traído el arca de Elohim de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Por más que el tabernáculo estaba allá en Gabaón, el arca del pacto estaba en Jerusalén, en una tienda especial, en una suca. Él había preparado una suca especial ahí, y ahí tenía, y él ahí se iba y oraba, clamaba, muchas veces. Ahí estaba el arca del pacto. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo eterno, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Entonces Salomón fue a ese lugar para hacer una oración, una petición al Eterno. Volvamos a Reyes. Bueno, versículo 3. Mas Salomón amó al Eterno, dice, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Este solamente ya tiene que significar algo. Oyapola Elohim peo gustaba. Oyapola el Eterno peo gustaba. Oiko la ley o establece Haisha lañan de Todopoderoso. Pero hacía algo que no estaba bien. Hacía altares en lugares altos y sacrificaba ahí. Esto no se ve ni tan bien ni tan mal. Ni tan bien ni tan mal. Ni tan bien porque no es lo que le agrada a Dios. Ni tan mal porque lo que está haciendo es buscando a Dios. Entonces podemos decir que como Salomón estaba en una etapa de arranque, comenzando, como que do pilláis baebe, ñan deporte ya ahí, ¿no? Cuando andan ya tende y ponáis más o menos ya ese, ¿no? Creo que todavía estamos así, ¿no? Más o menos todavía ya ese, ¿no? Entonces el padre considera estos puntos. Vamos a ver que no dice que era algo malo ni feo. Inclusive la acción de
casarse con una egipcia todavía no está siendo considerado como algo tan malo. Todavía como que el famoso que se dice, o gobernar a moco, ya no es todos así mil tiempo, pues ya atacaso. Se ve que por una moja ya, además él estaba ya preparado, él ya estaba construyendo el templo, ya el templo estaba en construcción. También los muros de Jerusalén, muros que ya empezó, ya en la parte de la base, David ya había empezado ya. Inclusive ese pedazo de muro que quedó en Jerusalén hasta hoy, era ya que se había comenzado en los tiempos del rey David. Lo que quedó del muro de Jerusalén fue, ¿cómo se puede decir? Su cimiento, ese es un cimiento nada más. Como una montaña así, entonces David mandó tipo a hacerle un cimiento así. Y después para que sea todo plano ahí, y ahí edificó el templo. Entonces lo único que quedó de aquel templo fue el cimiento. Es como que se cae todo esto y queda ese, ¿conoce? El cimiento, pégate lo que está. Bueno, eso ya se había construido en tiempos de David. Entonces quiere decir que David hasta la base para hacer el templo ya lo había preparado todo. Ahora Salomón ya edifica nomás ya la casa. Bueno, entonces se fue a orar, versículo 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Demasiado animales, 1000 holocaustos hizo. Y miren lo que ocurre, se le apareció el Eterno a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Elohim, pide lo que quieras, que yo te dé. Así habla Elohim, ¿no? Le pidió, no sé, tal vez él estaba orando, clamando. Podemos inventar escenas, ¿no? Y de repente entra en sueño. La Biblia menciona que el Padre en otras épocas hablaba por sueño. En mucho tiempo le habló a las personas por sueño. No es que tener un sueño es algo malo, pero muchas veces en tu sueño también puede aparecer tus emociones, tus sentimientos, y por eso muchas veces es mejor confiar en la palabra. Pero en aquel tiempo todavía funcionaba el que Dios te pueda hablar en tu sueño. Y en su sueño, Salomón escucha la voz de Dios que le dice, pídeme lo que quieras. Dios le dice, Eyureshe lareipotá. Imagínense que Dios le diga a una persona eso hoy en día. Estoy casi seguro, 100%, que esa persona le va a pedir salud, ¿sí o no? Juventud si es mayor, prosperidad, dinero, o que le libre de sus enemigos. Porque eso en aquella época los problemas eran los enemigos, los países que estaban ahí siempre al acecho. Entonces una de las buenas cosas que le puede pedir es, ayúdame a derrotar a mis enemigos, dame salud, dame muchos años de vida, o dame riquezas, dame toda la riqueza del mundo. Sí, hoy en día, ¿por qué hay tanta gente en las congregaciones de prosperidad? Porque eso es lo que buscan. ¿Qué quieren ustedes, hermanos? ¿Qué piden al Señor? Queremos riqueza, un auto nuevo, una casa nueva. Yo quiero salud, quiero curarme de este. ¿O no? Según la yureza, se rodilla y tal, hermano Albino, ¿no? Hermana Liboria también, no se se rodilla. La rodilla entonces le abre problemas siempre, ¿no? Es normal eso. Pero acá el Todopoderoso nos quiere enseñar algo. ¿Qué pediría Salomón? ¿Qué es lo que va a pedirle? Y después vamos a analizar ese pedido. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para contigo. Y ahí está la cualidad de David. David andaba con la verdad, o sea, siempre fue sincero
David andaba con justicia, hacía lo justo ante el Todopoderoso. Y David, versículo 4, 6, ¿no? Rectitud, siempre era recto también, para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia y que le diste, hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Entonces le está diciendo todas las maravillas que hiciste con mi padre. Inclusive el que yo esté sentado aquí es una gran bendición, porque el primer rey ya no pudo tener a su heredero continuando el reino, ¿no? Que fue Saúl. Saúl ya con él terminó el reinado. El que David ahora, David como segundo rey, logre que su descendiente siga continuando como rey, quiere decir que a Dios le agradó la vida de David. Y nosotros sabemos que la promesa que le dio Dios a David es que no solamente Salomón iba a ser su rey, sino que un linaje perpetuo. Quiere decir que aquella no importa más el carácter que tenga el heredero, porque Dios vio la base, Dios vio al padre, y de ahí ya el resto, él nomás después castigaría. Dice, yo castigaré si alguien se porta mal. Ahora pues, versículo 7. El eterno Elohim mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Si ustedes se fijan, Salomón está reconociendo que todo esto es tuyo. Senaí, ave, se gusto, ve. Déla ella, papá, dégola ella, decidía a la orden. Mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Esto es importante que una persona pueda entender. Yo no sé qué es lo que realmente tengo que hacer. Recuerden que Salomón fue instruido por su padre con la Torá, con la palabra, con la instrucción. La Torá es la mejor instrucción que puede haber. Pero Salomón está reconociendo aquí en lo que se refiere a gobernar el país. Yo puedo saber todo lo que dice la Torá, pero la verdad, soy un inútil. Se inútil. Eso es lo que siempre veía su hermano Adonías de él, ¿no? Mi hermano Salomón es un inútil, es un cobarde. Por eso él creía que podía derrocarle, porque sabe que él es un miedoso. Y ahora él se da cuenta también, yo soy un cobarde, esa es mi realidad. Si Salomón, el hombre que está llamado a ser el hombre más sabio que existió en el mundo, en la tierra, aquí está reconociendo que es un inútil. ¿Cómo es que los hombres de hoy se sienten muy sabios, muy poderosos? ¿Cómo es lo que pueden decir que son luz para las naciones? Esa es la prueba categórica que no existe una persona que pueda adaptarse por los conocimientos que tenga. Aquí Salomón está entendiendo eso. Recuerden, no es que Salomón no sabe nada de la Torá y que Dios quiere que le enseñe la Torá. Él no sabe cómo tiene que conducirse, cómo se puede guiar un pueblo. ¿Por qué? ¿Qué es este pueblo que él está a punto de recibir? Fíjense lo que va a decir acá Salomón. Ahora pues, eterno, ya leímos esa parte, ¿no? Y tu siervo, versículo 8, está en medio de tu pueblo, y vamos a marcar ese 8, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿De qué está hablando Salomón ahora? Dice que este pueblo es un pueblo grande que no se puede contar en multitud. En este momento él está confirmando que él está recibiendo esa promesa que se le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Y vamos a ver Génesis capítulo 13, versículo 14. Él está mencionando este punto. Génesis capítulo 14. No, capítulo 13, ¿no? Versículo 14. Bereshit 13, 14. Y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte
y el sur, y al oriente y al occidente. ¿Y qué dice ahí? Porque toda la tierra que ves la daré a ti. ¿Y a quién dice ahí? Y a tu descendencia. Y aquí Salomón está entendiendo, esta palabra se está cumpliendo en mi vida. Imagínense, tremenda responsabilidad estoy cargando. La promesa que habían recibido nuestros ancestros años atrás, hace 500 años atrás, está cayendo sobre mí, sobre mis lomos. Y a tu descendencia para siempre, dice. Porque eso fue lo que se le dijo después a David. Aquí se cumple lo que nosotros llamamos la Besorá, el Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas. Promesas de una tierra, promesas de una simiente, promesas de un pueblo y promesas de un reino que era para David. Se está cumpliendo, ¿no? Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esto es lo que ahora está sintiendo Salomón. Entonces, es algo muy importante, ¿no? La promesa que todos nuestros padres habían recibido, ahora está cayendo sobre mis lomos. No es cualquier cosa, ¿no? Volvamos a Reyes. Entonces, el versículo 8 decía: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, un pueblo que no se puede contar ni enumerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, versículo 9, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Estas son palabras proféticas. En ese tiempo Israel no era tan grande como acá está diciendo Salomón. Era una extensión de territorio ahí del oriente nomás. Existían un montón de imperios en el mundo. Existían muchas naciones. El imperio egipcio era uno de los más fuertes en aquella época. ¿De qué está hablando Salomón? Nosotros estamos viendo entonces que Salomón proféticamente está hablando de ese reino que iba a ser gobernado por el Mesías en los tiempos finales para gobernar todo el mundo. Y se necesita mucha sabiduría para gobernar eso. Pero ahora Salomón está recibiendo ya esa promesa. O sea que él está viendo eso en su vida. Nosotros podemos decir, no, pero Salomón, ¿de dónde ahí la recibía que es lo que va a recibir el Mesías? Podemos decir así, pero para Salomón, la promesa que se le dieron a Abraham, Isaac y Jacob, a David, están cumpliéndose en él. El pueblo tiene paz, el pueblo se sentaba, dice, sobre sus palmeras a leer la Torá. Nadie tenía que prepararse para la guerra. Las familias celebraban el Shabbat, celebraban las fiestas, vivían una vida de gozo y de felicidad. Lo que siempre se le había prometido a los hebreos. Había abundancia. Inclusive Salomón va a encargar a cada tribu que sostenga el gobierno. Cada tribu durante un mes iba a ser gobierno. Así iba a encargarle. Que le administre, que cubra todas las necesidades. Entonces, lo que con eso logró es que cada tribu desarrolle como un país. Se haga fuerte. Fue la época donde mejor, y creo que la única, estuvo el pueblo de Israel. Bueno, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le gustó que le pida cómo dirigir a su pueblo. Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que pedimos? Siempre pedimos algo que nos satisfaga a nosotros. Salomón pidió, ¿cómo puedo hacer que semejante promesa yo pueda dirigir, yo pueda guiar? Entonces, toda esta palabra que se nos está revelando, el Shabbat, las fiestas bíblicas, los mandamientos, representan esas promesas. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que pedirle, si tenemos esa oportunidad de Salomón, al Todopoderoso? Que nos ayude, que nos dé sabiduría para poder administrar estas cosas. Para poder dirigir. Ustedes saben que dirigir un Shabbat en la casa no es cualquier cosa. Para un hermano, un papá, una familia, sentarse y compartir un Shabbat es ya tremenda carga. Y dirigir una festividad bíblica, dirigir una actividad, vivir conforme a los mandamientos del Padre,
son cosas que necesitas mucho de la gracia de Dios para tener en tu vida. Pero ¿quién está pidiendo eso? ¿Quién está pidiendo fuerza, espíritu, sabiduría para hacer eso? Muy poca gente. Al contrario, la cristiandad tradicional está quitando eso de nuestros corazones. Inclusive ellos dicen que es imposible hacer, que es difícil. Entonces lo que estamos haciendo es tirando las promesas que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces no le va a agradar nunca al Padre lo que nosotros hacemos. Por eso en Santiago dice que si uno pide al Padre se le va a conceder. Pero ¿por qué no recibe? Dice, porque pedimos mal, dice. Sí, dice, ¿no? Pedimos para nuestros deleites, para nuestras pasiones, para nuestros deseos. No pedimos para el propósito que tiene el Padre. Ahora dice que le agradó porque Salomón pidió para guiar el pueblo que Elohim escogió que sea luz para las naciones. Ese pueblo que él liberó de Egipto, ese pueblo que él hizo cruzar el mar rojo, ese pueblo que alimentó durante 40 años con maná, Salomón pidió para guiar ese pueblo. Eso al Padre le agrada. Cuando vos sos parte de su pueblo, de ella ganaba la año de ya el corazón. Y dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, lo que normalmente la gente quiere muchos días, quiere salud, quiere prosperidad, quiere que se le elimine a su enemigo. Tomanos balas contrario fuera. Señor, que la ira de Dios caiga sobre esa gente, humillo, todo fracasar. ¿No? Esta gente que me está maldiciendo, que caiga la ira. Señor, prospérame de mañana, quiero ganar el binguito, quiero ganar la postada. Mira, cuera. Esa es la petición de la gente. Vean ahí, petición. He aquí lo he hecho conforme, sino que mandaste para ti inteligencia para oír juicio. Eso fue lo que él pidió. Que mi mente pueda entender qué es correcto y qué no es correcto. Peaminte con la C, aipotaba. Peaminte. Dice, he aquí yo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Y ahí se cumple esta palabra que dijo Yeshua. ¿Qué era que dijo Yeshua? ¿Quién se acuerda? Cuando hablaba de riquezas. ¿Quién se acuerda? A ver. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El reino de Dios, ¿qué es? Precisamente esas promesas que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Buscar cómo convivir con esas promesas, cómo sobrellevar esas promesas, son lo que agrada al Padre. Y eso te trae bendición, eso trae lo demás. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres, y aquí está una condición, ya ese versículo 13 ya está, ya la sabiduría ya tiene. Ya él pidió sabiduría, Dios decidió. Porque cuando vos le hablas a Dios, y escuchen esto, este es un secreto. Cuando vos hablas con Dios sobre su pueblo, sobre las promesas que se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, sobre que te guíe cómo poder cumplir estas promesas en tu vida, ya le ganaste ya a Dios, ¿no? Ya hemos conocido un vamos, ya se ganan temo, ya me temo y se lo hipotamos. Pero aparte de eso, siempre va a haber esta condición. ¿Cuál es la condición? Y ahí le dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Esa era la promesa. Él no pidió largura de días, él pidió sabiduría. Bueno, voy a darte sabiduría para dirigir este pueblo, pero si hace las cosas que hizo tu padre, viví conforme a los mandamientos de Icota, de tuya Ibe.
Pero Salomón no vivió mucho tiempo. Creo que 60, 70 años por ahí fue máximo su edad. Bueno, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y que vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Eterno y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Estaba muy contento por lo que el Padre hizo. Pero vamos a ver lo que él entendió, lo que era esa sabiduría. Vamos a Proverbios capítulo 1 para ver qué es en el Proverbio capítulo 1, Proverbios son escritos por el rey Salomón. Ahí él narra qué es lo que él entendió por esa sabiduría. Proverbios 1. Vamos a leer el versículo 1, atiendan bien. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios son, eso quiere decir, para entender sabiduría y doctrina, enseñanzas, ¿no? Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, cosas que tenía David. Para dar sagacidad a los simples, o sea, para que sean despiertos esa gente, para no sean dormidos. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿De qué estamos hablando? De los proverbios, ¿no? Proverbios son como enseñanza, sabiduría, dichos, frases, consejos. Esos son los proverbios. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender sabiduría, para entender proverbios, sabiduría, y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Y ahí está la base de todo. El principio, el comienzo, el origen de todo esto, todo lo que está arriba de la sabiduría es el temor al Todopoderoso. Vos no vas a poder hacer nada sabio si no crees o no tenés temor del Todopoderoso. Dios te va a dar todo, ¿no? Te va a dar todo lo que pedí. Pero si en tu corazón no hay temor, mañana te vas a caer, te vas a derrumbar. Vas a hablar tonterías, vas a comportarte neciamente, va a salir estos comentarios. Si no hay temor, si no crees que Dios, que Elohim puede dirigir tu corazón, tu vida, de acuerdo a tus actitudes, tu sabiduría se va a caer, se va a derrumbar. El mismo Salomón entendió eso. O entendió o no entendió. Y por eso después vamos a ver qué ocurrió. Eso él entendió. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Insensato es una persona que piensa que entiende todo. No quiero que me digan cómo tengo que vivir ni qué tengo que hacer. Ahora el capítulo 2, continuando, capítulo 2, este proverbio, un poquito más. Capítulo 2, fíjese lo que dice ahí. Versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, la plata era el material precioso, es como el dinero en esa época, y la escudriñares como a tesoros, ¿qué dice ahí? Entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Elohim. Interés, las cosas de Dios, la sabiduría, la enseñanza, la cordura. Estamos hablando de comportamiento de una persona que no quiere ser como es. No quiero ser argelado, no quiero ser una persona que critica, menosprecia o hace mal a alguien o hace cosas injustas. No, quiero actuar rectamente, quiero hacer lo correcto. Bueno, si eso es tu intención, tu deseo, vas a entender lo que es temor del Todopoderoso. Vea la entendeta. Si vas a buscar todas estas cosas, vas a entender. Ahora, si no tenés eso, si no lográs encontrar el temor de Dios, todo lo demás va a derrumbarse. ¿Sabes? Entonces entenderá el temor del Eterno y hallará el conocimiento de Elohim. Porque el Eterno da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En resumen, lo que el Salomón podía explicarnos es
Si te apoyas en el Todopoderoso, si crees en Él, Él va a cambiar tu vida. Eso es lo que Él pidió y es lo que Él entendió con lo que pedía. Por lo menos podemos saber este punto. Hay más puntos, ¿no? Pero vamos a continuar con Reyes. Hizo la fiesta, él estaba contento, el padre le dio ya seguridad, ahora él puede gobernar el país tranquilamente. Y ya arranca una prueba. ¿Qué ocurre aquí? Versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. De entrada, este versículo ya hace entender que estas mujeres son pecadoras. No tienen por qué venir a reclamar nada. Pero bueno, la ley es la ley, vienen a reclamar. Significa que en sus corazones ellas no están entendiendo que no merecen ese tipo de justicia. Porque ellos están viviendo una vida que el Padre condena. Pero vemos que se estaba viviendo de esa manera en ese lugar. Ya el país no estaba viviendo muy ordenadamente, que digamos. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en la casa, sino nosotras 2 en la casa. Ahora, ¿cómo puede ser que en una casa vivan 2 mujeres con sus hijos nada más? Quiere decir que su vida no era ordenada. Ya de entrada lo dijo que eran rameras, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los padres? ¿Quién sabe? Un caos, ¿no? Aquí no hay, ya nosotros al mirarlo este caso, algo rameras, nosotros si somos muy legalistas, vamos, pero ¿cómo las rameras son? Hay que apedrearlo, ¿sí o no? Pero Salomón está escuchando con toda paciencia, porque Dios le dio esa paciencia, ¿no? ¿Sí o no? De lo contrario, si Dios no le hubiera dado esa sabiduría, ya hubiera mandado matarle de entrada ya, a las 2 por ser ramera. Y una noche, versículo 19, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Eso es lo que está narrando esta primera mamá. Y se levantó a la medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Eso hizo esta mujer. Generalmente en aquella época se entendía que la mujer que vive como ramera ya no tiene lo más deseo, ni pensamiento, ya perdió la sensibilidad. Por eso se dedicaba a ese oficio. Ya le da igual lo que venga. Esa es la característica. Entonces, una de las cosas que Salomón va a notar acá. ¿Quién todavía tiene alma de ramera? Espíritu de ramera. ¿Quién todavía tiene comportamiento de ramera? Entonces vamos a observar. Todos estos puntos incluyen. Él sigue escuchando el relato. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer, ahí habla la otra mujer, ¿no? Dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Esto fue todo lo que dijo, ¿no? Dijo alguna otra cosa más. No dio detalles, no aclaró nada, no explicó nada. Simplemente dijo: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Como tratando de hacer eso, no sabemos en qué expresión, pero puede ser como que, no, mi hijo es el que vive, yo, buscando su razón, buscando su derecho. Mi hijo es el que vive y el tuyo el muerto. Tu hijo es el muerto, sin explicación. Y la otra volvió a decir: no. Empezó a entrar en el mismo juego también. Tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Empezaban a acusarse. Ahora, para mí se veía un poco claro, ¿no? La otra relató, dio un relato, ¿no? Eso es muy importante, porque el relato quiere decir que estuviste pendiente de los acontecimientos. Estuviste atenta a lo que ocurrió, horas, minutos, pero la otra no estaba pendiente de nada, vivía así, no, la otra solamente quería ganar, quería su derecho.
Es como que una persona que no quiere involucrarse mucho en los detalles, quiere que se le explique rápido y que se le diga rápido las cosas. ¿Conoce ese tipo de personas, no? Esa hipótesis. Yo no quiero detalle. Muchas personas son así, ¿no? Tienen esta característica. Otra explicó detallada. Explícame detalladamente qué pasó, qué hora, cómo ocurrió. Eso quiere decir que realmente tenía interés en este niño. Es lo primero que podemos ver, ¿o no? Es lo primero que Salomón ya habrá notado. Pero falta más, porque ahí en la última parte arruinaron todo, ¿no? Cuando empezaron, no, mi hijo, el que vive tu hijo, ahí se quedaban iguales. Ahí como que había una duda, ¿no? Porque se quedaban otra vez en el mismo sistema. Porque eran rameras, ¿no? Solamente saben pleitear. Y dijo el rey, tráenme una espada. Y trajeron al rey una espada. ¿Qué se le habrá ocurrido? El día martes estuvimos viendo el rey, como la guerra contra Amalek, ¿se acuerdan? La guerra contra Amalek, a lo que estaban. La guerra contra Amalek. Y ahí dice que Josué acabó con los amalecitas a filo de espada. Josué es sombra de Yeshua, que en el futuro va a venir y va a acabar con el enemigo, con la injusticia, con la espada que sale de su boca, de 2 filos. Sí sale en la Biblia, una espada que sale de su boca de 2 filos. ¿Qué se entiende en la Biblia por espada? Como la palabra, ¿no? Como la escritura, que discierne los pensamientos, dice. En Hebreos, creo que está Hebreos 1, parece que está, o 4, que cambia las intenciones del corazón. Así dice, penetra hasta los tuétanos. Dice que la palabra de Dios, ¿no? Es más cortante que una espada de 2 filos, que entra ahí, escudriña, te hace sacar de tus casillas. Entonces Salomón no es que trae la espada pensando en la espada. En aquella época ya la espada representaba eso. Es lo que te va a hacer cambiar de pensamiento. Por ejemplo, si alguien te dice, venga aquí, no quiero, y le sacas la espada, sí quiero. Ahí ya cambia o no. La espada era lo que hacía que la persona haga, cumpla, tenga temor, cambie su mente. Cuando ve es lo mismo que ahora el arma, ¿no? La espada era lo que hacía que tu pensamiento cambie. Si alguien se estaba haciendo el machito, le sacas la espada, o ya sí, me rindo. Bueno, ¿entienden, no? Entonces, hoy en día, ¿qué es la espada? En Hebreos, ¿qué dice que es la espada? La palabra. Ante discusiones así, pleiteo, nadie va a ganar. Pero cuando empezamos a sacar, cuando usamos la palabra de Dios, sí o sí vamos a ver quién tiene la razón y quién no. Esperen un rato, hermanos. Vamos a ver qué dice la Escritura respecto a este punto. ¿Qué les parece si hacemos? Ahí ya. Nosotros creemos que así hay que vivir. Para nosotros esta manera es la correcta. Bueno, ustedes dicen así, ustedes dicen así. Tráiganme una espada, tráiganme una Torah. ¿Sí o no? Tráiganme una escritura. Y a través de eso vamos a cambiar. Habrá el que acepte lo que dice la espada y habrá el que rechace. Habrá el que quiera, el que entienda el poder de esa espada y habrá el que no. La espada que hace, dice, discierne, cambia intenciones, hace justicia, te trae temor también. ¿Sí o no? Porque el temor, la sabiduría es temor al eterno. Entonces, la espada cuando aparece te trae temor. Pero las personas que no tienen este entendimiento, lo mío, estoy cola y coa. Bueno, captamos ya ese contexto, ¿no? Para ahora ver la definición. Entonces, cuando trae la espada, ¿qué es lo que quiere Salomón? Quiere ver quién realmente va a entender lo que significa justicia, juicio, quién va a actuar correctamente. Ante la espada ya no te puedes negar. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. En boya ope mitad. Cada uno ve su lado. A ver, la lógica te hace entender, la lógica, que si vos le cortás a un niño con una espada en 2, ¿va a morir o no? ¿De qué te va a servir una mitad? ¿Te va a servir o no? Entonces la lógica. Entonces este rey parece un rey que no tiene lógica.
Le puede decir, señor rey, un momento, si vos le partís al niño y me da la mitad, ¿de qué me sirve la mitad? Si estamos peleando acá, reyes pensaran, ni eran de... Así pueden decir, ¿no? Pero él es el rey, él es el que establece qué hay que hacer. Es justo porque los dos reclaman la misma cosa, entonces para que no se haga pelea, es justo lo que estoy decidiendo, darle a cada uno la mitad. Ahora, si lo que ustedes quieren es la vida, es salvar la vida, es valorar la vida, alguien tiene que cambiar su corazón. Yo no. Aquí, pero si lo que ustedes quieren es el niño nada más, si a usted le interesa el niño, eso es lo que yo en este tiempo entendí por muchos padres que en su boca dicen, amo a mi hijo es mi tesoro, mi hijo es lo máximo, pero no se preocupan por su vida. ¿Qué es su vida? Por su alma, por su interior. Y son como estas rameras que están peleando nomás por obtener un bebé. Y Salomón le quiere hacer justicia. El que ama la vida, el que realmente quiere salvar la vida del niño, esta espada va a cambiar su mentalidad. ¿Qué dice después? Enseguida el rey dijo, partid al niño en medio, vino y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Yo pienso que la gente habrá dicho, ay, este rey, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a ocurrir? Y aquí ocurre lo que el rey esperaba. Esto que va a ocurrir, el rey esperaba, sabía que iba a reaccionar de esta manera, desde que escuchó el relato sabía. Pero el pueblo tenía que ver, tenía que ser juzgado por la palabra. No puede hacer lo que su corazón le dice. Por más que yo tenga el entendimiento, según mi corazón, esa es la persona correcta. No, tiene que ser por la palabra. El juicio tiene que venir por la palabra. ¿Es correcto o no es correcto? Hoy en día, en el cristianismo tradicional están acostumbrados a hacer, es que yo siento así, es que a mí me parece, es que a mí me viene un pensamiento y no actúa. Pero la Biblia dice que no hay que hacer así. No, pero hoy en día la Biblia ya pasó de moda. No, Salomón nos está enseñando que lo correcto es hacer lo que dice la palabra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque, dice ahí, sus entrañas se conmovieron por su hijo. A ver, tradúzcame un poco de esa palabra. ¿Qué quiere decir ahí eso? ¿Qué es entrañas? ¿Cómo vamos a decir eso en guaraní, por ejemplo? Esa ya está guaraní. No hay un lenguaje más sencillo. ¿Alguna vez ustedes tuvieron hasí de pu'a? Cuando, no sé, escucha una noticia, algo trágico, sospechan nomás. ¿No? Es como se sentí como un vacío, ¿no? Una noticia así terrible, por ejemplo, estás escuchando alguna tragedia que ocurrió o que parece que ocurrió, te viene una desesperación de Vayapota. Eso le vino, dice. Cuando se enteró que le iban a matar a su hijo, empezó a salir unos sentimientos que solamente una mamá verdadera podía expresar. Solamente alguien que ama la vida podía hacer. ¿Y qué hizo? Porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Dice. Y dijo, Señor mío, dale a este el niño vivo y no lo matéis. Así expresó. Dale a ella el niño. No, ella pidió, no le mate. Yo lo único que no quiero es que muera. A partir de este momento ella entendió, yo no tengo derecho. Recuerden, ellos que eran rameras, no tenían derecho. Estaban reclamando algo que no tenían derecho a reclamar. En este momento la palabra está haciendo dos cosas. Primero, haciéndole entender, vos no tenés derecho a reclamar nada. Y segundo, está haciendo que se pueda ver quién realmente ama la vida. Y eso es lo que el Padre busca. Si nosotros queremos estudiar la Torá, los mandamientos, el propósito de la Torá es matar a la gente, es matadle, apedreadle, eso, que sea juzgada, que sea colgada, eso es. Claro que no.
El propósito es salvar vida. Aquí se puede decir, fue usado la ley de Dios, la instrucción de Dios. ¿Para qué? Para hacer entender a una persona que no tenía derecho y para hacer entender también al rey quien ama la vida. Quien realmente, perdiendo su derecho, gana la vida. Eso es lo correcto. Perdiendo su justicia, obtiene como premio la vida de otra persona. Eso es lo que vamos a aprender nosotros a lo largo de la Escritura. Eso es lo que Yeshua vino a enseñar. Eso es lo que la Torá, la ley, la instrucción de Dios quiere enseñar. Pero miren lo que responde la otra. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Este es el corazón que va a tener ese que está enseñando contra la palabra. Bueno, yajapá eso es la infierno. Ya que la yayabupá, yajapá. Esa es su mentalidad. Es una mentalidad opositora al Todopoderoso. No hay temor de esa espada tenía, imagínense, una espada va a cortar la vida de un ser humano, de un niño, y esta persona que dice peyucatu. Si ustedes estuvieran presentes ahí, ustedes quisieran ver que esa espada le partan dos a ese niño. De hermana Liboria, año Pepe, es Ereseta Salomón, Salomón, Anina ya popea, pesa Ereseta sueno. Aunque ahí me pero Anina ya po, ¿sí o no? Hermano Lali, andema Ereseta sueno. Anina Salomón pesa ya po. O Pepe, así toyucato. ¿Verdad? No, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo la persona que está reclamando, supuestamente, que es su hijo, va a salir de su boca? Partiblo. Peaja, era religioso. Ese es el hombre que vive por la religión. A la hora de la verdad, ya japado eso al infierno. Tomanón tema pues. Ya no le importa más si es cierto o no es cierto. Hay dos tipos de personas, recuerden. La persona que se va a dar cuenta que estaba viviendo mal, que no tenía su justicia, y ante la espada va a cambiar su corazón. Y la persona que se da cuenta que es desastre, pero ni la espada le cambia su corazón, ni la palabra. Hay cosas, no importa. Yo ya así vivo, así viviré, así moriré. Dos tipos de personas estamos viendo acá. Salomón está entendiendo. Este es el sistema del mundo actualmente. Hay dos corazones. Me voy a enfrentar a dos tipos de seres. Personas que aunque son de mi pueblo, son de mi país, pero no tienen temor ante la muerte. Lo que me espera. Por eso aparece esta primera, yo creo que el Todopoderoso le puso a Salomón esta primera intervención para hacer justicia. No solamente para resolver el caso de dos rameras, sino para hacerle entender a Salomón cómo iba a venir el conflicto dentro de pocos años. Iba a haber grupos que no le iba a interesar nada la palabra, y iba a haber otro grupo que ante la palabra iba a preferir renunciar a sus derechos con tal de ganar la vida. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio, dice, todo Israel, que había dado el rey. ¿Y qué dice ahí? Temieron al rey. Y yo quiero saber por qué temieron al rey. Este rey va a actuar conforme a lo que establece la palabra. Eso es lo que ellos entendieron. Cuando ellos si nosotros queremos vivir desviándonos de la verdad, sí o sí este rey va a caer sobre nosotros. Por eso temieron. Entonces, un hijo de Dios que sabe que Dios va a regir su justicia a través de la palabra, sí o sí va a tener un temor, pero no un temor de, un temor sano, ¿no? Un temor bueno, un temor de que este sí va a hacer las cosas correctas, entonces debo caminar correctamente, no voy a más vivir astutamente, como muchos vivieron en tiempo de David. David usó mucho la misericordia y muchos fueron sin vergüenza por eso. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Elohim para juzgar. ¿Cuál es la sabiduría de Elohim? La Torah, la escritura. Reconocer que la espada puede cambiar nuestra mentalidad. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir.
Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primero de los Reyes. Te deseamos bendiciones y hasta pronto.